quiero que abra su Biblia conmigo, por favor, a Salmo 118. Esa escritura me ha bendecido tremendamente. Quiero compartirla con usted y con los que están también sintonizándonos por diferentes partes del mundo, por los medios de comunicación. Y dice Salmo 118, 24. Esta palabra ha revolucionado mucho en mi corazón y quiero que también haga algo, y yo sé que va a hacer algo en usted, porque dice que la palabra de Dios nunca regresa al vacía. Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Que Dios quiere que estemos alegres todo el tiempo. Amén. Así que tome su asiento y vamos a estar aprendiendo la palabra, porque la palabra de Dios, no importa si usted ha escuchado un versículo en el día de hoy, el mismo versículo lo escucha el día de mañana, y cada vez que lo escucha va a encontrar algo ahí. Y usted dice, ¿cómo? Pues el Espíritu Santo nunca nos va a defraudar. Él siempre va a estar dándonos lo que necesitamos. Le voy a decir dos palabras y tal vez usted va a decir que se contradice, pero estaba analizándolo y tengo escrituras para ello. Dice, ¿qué le encuentra usted a siempre y nunca? Siempre y nunca. ¿Se recuerda qué Dios le dijo a Josué? ¿Y cuándo Dios nos ama? Siempre. Y vea que nunca nos deja de amar. Por eso yo estaba enlazando esas dos palabras. Y porque dice, a veces no es la manera, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y a mí me bendice tremendamente cuando los niñitos dicen, yo te amo así. Y a veces uno de mayor ni siquiera quiere ser así. ¿Ve que los niñitos nos pueden enseñar? Por eso es lo importante. Dice, en el mundo nomás dice, nace, crece, se reproduce y muere y ya. Pero usted y yo sabemos que en Cristo Jesús apenas va empezando. Cuando pasamos de esta tierra, lo que viene es más glorioso. Pero vamos a ir a la palabra. Nomás les quería decir eso de que nunca y siempre, que usted esté trabajando en ello. Vaya conmigo, por favor. Bueno, ya que está allí, también le voy a dar otra pepita de oro que ahí está en Salmo 119:9. Como ya estaba ahí cerquitas para no hacerlo regresar. Dice lo que dice, nos hace una pregunta. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahí claramente dice, con guardar tu palabra. No sé si usted la ha analizado, pero dice, a mí me bendice tremendamente porque Dios nos da los dos lados. Y alguien una vez me bendijo tremendamente porque estaba ministrando y dice, ¿quieres ser parte del problema o parte de la solución? Si no ayuda, ya ve que en el mundo dice, si no ayuda, no estorbes. La palabra, hace días estaba meditando y dice, la palabra nos enseña en toda área. Hasta nos enseña qué comer y cómo comer. Y la escritura nos enseña que debemos de hacer ejercicio. Se oye medio raro, pero si uno no hace ejercicio, se va a oxidar. No le va a salir del color que los fierros se notan, pero sí su cuerpo va a empezar
ya no reaccionar como debe de reaccionar. ¿Por qué cree que Dios dice, Él es un Dios de orden y no de desorden? Él quiere que lo imitemos a Él, dice la Escritura, ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. Vaya conmigo, por favor, a San Juan 8, una escritura muy conocida, San Juan 8, por favor. Y es la palabra, ¿no? Dice, por eso es muy importante, Dios, es Dios el que se compromete a cumplir su palabra. Usted y yo nomás nos corresponde hablarla. Y Él es el que hace la obra. Ya ve, él dice que Él la confirma con señales, milagros y prodigios. Ya tiene ahí a San Juan 8, por favor. Dice lo que dice en el 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Voy a hacer una pausa aquí. Dice, claramente dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Cuánto, te recuerda de lo que le mencioné? ¿Cuánto tiempo Dios le dijo a Josué que debería de meditar en la palabra? ¿Y por qué algunos creyentes dicen, cuánto tengo que estar en la palabra? Mientras que estemos aquí en la tierra, vamos a necesitar la palabra. Porque dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Dice, estamos bendecidos porque Dios nos ha dejado su palabra. Hay países que con una simple hojita la valoran. Es de mucho valor para ellos. Y usted y yo tenemos la Biblia completa. ¿Cuántos se recuerdan cuando ¿cómo le quiere decir? Cuando nuestro pastor le dijo a Dios que quería aprender más de su palabra. ¿Se recuerdan qué fue lo que le dijo Dios al pastor? Es que a veces, a veces creemos o queremos la manera corta. También hace unos días estaba ministrando a un hermano que, usted sabe que, ¿sí sabe qué quiere decir triturar? Entonces que Dios le dijo a este hermano, si no te trituro, no te voy a usar. Y lo dejó así, que después el hermano se presentó muy espiritual. Oh, Señor, yo sé que tú eres bondadoso. Y que a Dios no se le olvida nada. ¿Te recuerdas lo que hablamos la última vez? Que el hermano queriendo esquivar, digo, no me recuerdo. ¿Te suena la palabra triturar? Entonces sí se acordó. Y que le dijo Dios, si no te trituro, no te puedo usar. Y que el hermano todavía quería negociar con Dios y, ¿no puedes hacer una excepción? ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Dios hace excepciones? Si es la manera como, dice, es la manera como Dios va a usar a alguien, lo va a triturar. En otras palabras, va a quitar lo que no debe de estar allí y va a poner lo que necesita estar ahí. Dios conoce, aún Él mismo dice, Él conoce nuestro acostar y nuestro levantar. Él sabe quién es dormilón y quién no es dormilón. ¿Se recuerdan a Pablo cuando lo fueron a despertar? ¿Qué estás haciendo ahí, dormilón? Pero la palabra nos enseña y nos ministra. Pero ve la importancia de permanecer. Cuando me toca a veces ministrar, dice, ese pilar, ¿cuándo lo ha visto que está movido de las veces que usted ha venido? ¿Verdad que está haciendo lo que se le ordenó hacer? También nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Se recuerdan cuando Dios se le presentó a Saulo? ¿Qué fueron las palabras que dijo Saulo? ¿Qué quieres que haga, Señor? He estado meditando en esa escritura y para mí que ya Dios había
trabajado con tiempo con este hombre. Por eso es que el enemigo lo quería seguir usando. Dice, llevaba cartas para traer, o sea, llevaba la autoridad, no dice qué decía en las cartas, pero no, si se las enseñaban a las personas no podía negarse. Pero ve que Dios lo sabe todo, le dijo, hey, vas muy rápido, espérate. Y Dios conoce todo, de arriba abajo, de un lado a otro. Por eso es bien importante que Dios dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Pon tu mirada en Cristo. Cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en Él, Él nos va a enseñar. Adelante, adelante, adelante. ¿Y cuánto más? Adelante, adelante. ¿Y cuánto más? Cuando hace uno muchas preguntas, a veces lo que yo he notado es que no lo quiere hacer lo que ya se nos dijo. Y por eso le mencioné que Dios no hace excepción. Y si ya nos dijo cierta manera, eso es. Y prosiguiendo ahí en el 8:32 dice, vamos a leer del 31 al 32 para unirlo, dice. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice, cuando usted y yo llegamos a un lugar, cuando ya se empezó a ministrar la palabra, no vamos a obtener todo el mensaje de lo que se habló. Entonces vamos a estar a medias. ¿Cuántos se recuerdan cuando estaban en la escuela, si llegaba tarde, verdad que yo me recuerdo, la ponía a pensar, ¿y qué fue lo que hablaron antes de que yo llegara? Fíjense, si en la escuela tenemos ese concepto, yo lo tenía. A mí nunca, en ningún área, a veces no es imposible, pero en ningún área a mí me gusta llegar tarde. Siempre me gusta llegar a tiempo o antes de tiempo. Pero fíjese, aquí dice, si no permaneces, no. Está tremenda esta escritura. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ve la importancia de tener todo el paquete. Aquí Dios nos está hablando de todo. Sí, dice, cuando una persona recibe parte, la mayoría de ustedes son jovencillos, pero me recuerdo que en un tiempo sacaron un anuncio de un muchacho que se afectaba nomás un lado. Y iba bien arregladito por un lado y por el otro lado bien nomás al aventón. Entonces eso me ayudó para decir, o lo hacemos todo o no hacemos nada. ¿Cuánto Dios se merece que hagamos para Él? ¿Cuánto nos ha dado? ¿Cuánto nos niega? Fíjese, lo tremendo que dice, a mí no la tengo aquí, pero dice, clama a mí, ¿y quién va a responder? Él es el que responde. A veces uno dice, ¿y cómo es que pasó esto? Yo no sé. Yo lo único que sé es de que Dios cumple lo que Él dice. Él dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, punto y cerrado. Y la palabra de Dios siempre se va a ir cumpliendo. Ya que está ahí en San Juan, vaya al 15, por favor. Vamos a agarrar algo ahí del 15. San Juan 15, por favor. Vamos a principiar en San Juan 15:1 dice, ¿lo tiene ya? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, no sé si usted ha visto carreras de bicicletas.
Sí sabía que le quitan el más peso que pueden para hacérselo más liviano. Un día me estaba mostrando un muchacho que una bicicleta de las que usan para jugar carreras dice que la puede levantar con un dedo así. No quiere peso, quiere velocidad. Pero Dios tiene todo. Dios da paz, Dios da tranquilidad. ¿Por qué cree que Dios dice de nada estar afanosos? Cuando la gente se afana hasta se come las uñas. Yo no sé a qué saben, pero yo no las he comido, pero sí hay gente que ya no tiene uñas. Dios no quiere, Dios para algo le dio todos los órganos, pero no para que se los coma. ¿A qué le sabe las uñas? Pero es porque las personas, dice, no han confiado en lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Dios es capaz de cualquier situación. Dice, cuando echaron a 3 jóvenes en un horno frío, dice, ve que dice la palabra de Dios que el ladrón es imitador. ¿Cuántas veces lo calentaron? 7. ¿Y qué les pasó a los 3? Nada. Se multiplicaron. Desde hace tiempo Dios me mostró que ves donde Dios confirma que nunca te dejaré. Vino al rescate. Cuando Pedro se hundía, vino al rescate. Siempre Dios viene al rescate. Cuando alimentó a los 5,000, Él vino al rescate. Y hace tiempo le dije a un hermano, ¿estás listo para testificar ahí en un compañerismo? Ya tiene como 10 años. No estoy listo. ¿No ha hecho nada Dios contigo? Dime palabras. ¿Qué quiere decir? Si yo le digo así, a ver de las cámaras, ¿qué es? Yo no sé qué quiere decir eso. Le digo, dime palabras. No estoy preparado para decir lo que Dios ha hecho con uno mismo. No. Es lo que Dios quiere, que digamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Si Dios lo ha regañado, dígalo. Tal vez le va a ayudar a alguien. Dios le ha bendecido, dígalo. Ya ve que dice, dígalo los redimidos de Jehová. ¿No ha sido redimido usted? Aunque la Escritura dice, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo Jesús, donde fluye leche y miel. ¿Quién de ustedes ha probado la leche y la miel? Tiene un toque especial. No está dulce y no está desabrida. Porque la leche sola está desabrida, pero cuando la combina con la miel, es delicioso. Fíjese, y Dios iba a transportar a su pueblo donde de esa tierra, eso fluía, leche y miel. ¿Y usted sabe qué es lo que no caduca? Y sí, yo nomás me pongo a pensar, ¿cuántos han visto una abeja de las que hacen la miel? Que cuando entierra su aguijón, hasta ahí quedó. Ya no puede. Cuando entierra su aguijón, se destripa y ya. Hasta ahí murió. Me dice, todo el tiempo que trabajó para que usted y yo váyanos y... A mí me gusta hasta en cucharadas la miel. Mire. Fácil. Y dice que la palabra es más dulce que la miel. Así es que debemos de meditar en la palabra día y noche como Dios le dijo a Josué. Prosiguiendo aquí en el 15 dice lo que dice.
Todo pámpano, en el 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, si nunca oímos palabra, ¿seremos limpios? Por eso es lo importante de siempre estar meditando en la palabra, meditando en la palabra. Dice, 2 personas están estudiando para ser abogados. Uno es bien alerta para estar, y los 2 pasaron. Le dieron su título. ¿Quién está seguro para defender casos? El que se preparó. ¿Por qué cree que dice la Escritura? Debemos estar preparados a tiempo y fuera de tiempo. Cuando estaba meditando una vez en esa Escritura, Dios me dijo, ¿qué tal si alguien te pregunta algo y no traes tu Biblia? ¿Cómo le vas a responder? ¿Qué dice la Escritura de la abundancia de qué? Pero si no hay abundancia, ¿qué es lo que va a hablar? ¿Cuántos se recuerdan de un niñito que se paró a cantar y no le salieron palabras? Son puros nuevecitos la mayoría de ustedes. Le dieron el micrófono y el niñito tenía unos 7, 8 años y quiso empezar a cantar y nada le salió. Nomás le pongo ese ejemplo de que, pero ese porque el niñito porque estaba nervioso, porque después ya se relajó y ya después no quiso. Y hace poquito me lo encontré y le digo, ¿ahora sí ya cantas? Sí. Ahorita ya tiene como 30 y tantos años. Es que el tiempo está pasando. Analícela. ¿Cuánto hace que empezó el año? ¿15 días? Ya pasaron 15 días. La Escritura nunca se va a contradecir. Ya ve que dice la Escritura que los días se acordarán. Apenas amanece y ya viene otra vez, oscurece. Por eso debemos de meditar en la palabra día y noche, día y noche. Si se lo dijo a Josué, nos lo está diciendo a nosotros. A mí pues. Tal vez usted no lo necesita, pero yo sí. Mientras que yo esté aquí en la tierra, yo voy a ser un aprendiz de la palabra. Aprendiz de la palabra. Aprendiz de la palabra. Vamos a proseguir aquí. Dice lo que dice. Dice lo que dice en el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice. Porque, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ven la importancia de estar conectado? Dice, usted en un edificio bien le puede poner las luces más adelantadas que existan. Pero si no conecta la corriente, ¿alumbrarán? Si no hay palabra en el corazón de nosotros, ¿alumbraremos? Dice, puede ser el creyente más espiritual, pero es Dios el que va a reflejar. No es el creyente que, muy espiritual, no. El creyente es Dios a través del creyente. Dice, ¿qué vale más, el envase o lo que está dentro? Por eso es lo importante. Dice, nos dio este esqueleto para movernos, porque es el esqueleto que se usa en este mundo donde estamos, en la tierra. Y dice, ¿de qué? Si estamos en la tierra, ¿qué fue lo que usó Dios para hacernos? Hace tiempo se me enojó un muchacho. Tú y yo somos tierra. ¿Serás tú? Me dijo. ¿De dónde fuiste formado? Dice mi papá y mi mamá. Pero vete hasta el principio. Por eso Dios quiere Dios nos dice, no te enfoques en las cosas de abajo, enfócate en las cosas de arriba. Las de abajo van a perecer, las de arriba nunca van a perecer.
Por eso es importante. ¿Qué dice la palabra? Si la palabra de Dios dice, aunque no nos guste, eso es verdad. Vamos a proseguir aquí, dice lo que dice en el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. De nuevo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es como le estaba dando el ejemplo de que puede tener en un edificio las luces más adelantadas, pero si no está conectado a la electricidad, está cero. ¿Usted sabe qué quiere decir cero a la izquierda? Dice que Dios sabía todo. Dice, a los que hacen las cosas no adecuadas, ¿a dónde los pone Dios? A la izquierda. Y ya ve que aún en el mundo, los que hacen las cosas no adecuadas, ¿verdad que le dicen los de la izquierda? Por eso es importante mantengámonos derechos. Aunque usted no, ni yo, y bueno, yo no he estudiado derechos, pero debemos ser derechos. Aunque no estudiemos derechos, pero seamos derechos. Prosiguiendo aquí, dice lo que dice en el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se recogerá, pero se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. 7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid algo. Ve, le voy a hacer otra de lo que le estaba diciendo. Dice, donde dice aquí todo. No pierda esa. Vaya a Primera de Juan, por favor. Ahí le voy a reconfirmar eso. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 14. ¿Lo tiene? Dice lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ve la importancia? Si usted le va a pedir algo a Dios, yo le sugiero y le insto, pida de acuerdo a la palabra. Porque si no es de acuerdo a la palabra, no va a suceder nada, porque Dios no trabaja fuera de la palabra. Dios solamente se mantiene y hace lo que es de acuerdo a la palabra. Si no es de acuerdo a la palabra, usted y yo podemos seguir pidiendo, pero no vamos a recibir nada porque no es de acuerdo a la palabra. Dios no quebra su palabra. Él siempre se mantiene en su palabra. Dice, y yo tengo algunas décadas de manejar trailers y en un tiempo trabajé en una compañía. Por fuerza querían que moviera cargas pesadas. Claro, yo no las iba a cargar, pero el trailer las iba a cargar. Pero yo tenía que pasar por el lugar donde los inspeccionan y le digo, yo no quiero quebrar la ley. Entonces, ¿no quieres trabajar? Pues si no me das trabajo, no me des trabajo, pero yo no quiero quebrar la ley. Así de sencillo. Porque tiene que pasar uno y lo pesan. ¿Qué cree que va a pasar si llevan peso de más? Infracción. ¿Y a quién cree que va la infracción? Por eso yo digo, yo me mantengo en la ley. Y también ve lo que hace el enemigo. Esa misma compañía quiere que 3 veces fuera a la frontera de Tijuana y viniera en el mismo día. Y me negaba. 2 veces sí iba. Pero 3. Le digo, no puedo. Y siempre me echaba curva. ¿No puedes o no quieres?
como lo tomes, digo. Pero no quiero quebrar la ley. Y, dice, en ese tiempo que iba yo 2 veces, porque por mucho tiempo yo iba 2 veces, hasta la mera frontera, iba y venía, iba y venía. Y en un tiempo pusieron hasta los trailers a 75 millas por hora. ¿A cómo cree que iban los carros? Nomás dice lo que... Por eso a mí me bendice lo que dice la Escritura, que debemos de orar por los que están arriba. Ellos cambiaron esas leyes y después cuando se dieron cuenta que había accidentes de más. Y se preguntaban, ¿y por qué hay tanto accidente? Dice, personas se meten al volante, no tienen experiencia. Y va a 90 millas, 100 millas, ¿qué es lo que le va a pasar con cualquier descontroladita? Cuentan de que un siervo de Dios fue recogido en el aeropuerto y el que lo iba a recoger, un hermano, empezó a violar la ley yéndose muy rápido. Y que el hermano dijo, ¿me puedes bajar aquí? ¿Y por qué? Vas violando la ley, yo no quiero ser partícipe de una persona que va haciendo eso. Y se tuvo que arrepentir el chofer. Dice, ya no voy a quebrar la ley. Es que sí, siempre la ponen a un nivel que hay control. Porque yo cuando tenía poquitos más años, yo llegué a hacerle a los carros que hacen así. Usted nunca ha corrido, tal vez, ¿no? Pero cuando llega a donde ya no quiere dar nada, le hace así. Ya no hay. Y yo todavía queriéndole pisar para que corriera más, ya no. Pero gracias a Dios, porque ahora ya Dios me pone en el nivel. A esta velocidad. Hay unos compañeros que les gusta correr, o en la compañía que yo estoy, una vez hasta me dijo uno, tortuga. Y hace como un mes, a ese que me dijo tortuga, el oficial lo tenía orillado. Y le digo, ¿qué pasó con la tortuga? ¿Cuántos han mirado las caricaturas de que el conejo no le gana a la tortuga a correr? ¿Nadie ha visto esa caricatura? ¿Nomás yo? No quiere decir que ha visto caricaturas. Es normal. Es una manera de relajar. Es nomás un relajamiento. Pues ese muchacho ya está aprendiendo, porque ahora sí ya no le... Ahora ya se mantiene. Porque dice, él iba adelante. ¿Y quién cree que llegó al destino, al mismo de donde íbamos? ¿Quién cree que llegó primero? Y le digo, ¿dónde te quedaste? ¿No que es muy ligero? Y me tuvo que decir por qué. Ya lo había avisado. Y yo pasé y miré que lo tenían dialogando algo. Le digo, mantente un margen. No hay razón por qué correr. Vas a llegar un poquito más tarde que la otra persona, pero vas a llegar tranquilo. Es lo mismo, mire, si yo le sugiero, si usted viene tarde a la iglesia o a donde quiera que vaya, es preferible llegar tarde que llegar con regalo. Hace tiempo un muchacho llegó así, íbamos a la misma dirección y llegó con el boletito y dice, ¿por qué no me dijiste que no se permitía en esa calle? ¿Usted sabe un boleto amarillo? Normalmente son amarillos aquí. Y llegó a mí y dice, ¿por qué no me dijiste que ahí no se vale? Y yo le dije, ¿cuándo me preguntaste? Ve, por eso siempre vamos a necesitar de alguien. Yo le digo a usted y me digo a mí mismo, no somos sábelo todo.
El que sabía todo, nuestro Señor Jesucristo, ya no está aquí. Nos dejó la palabra para que aprendiéramos de Él por medio de la palabra. Y por medio de la palabra nosotros dice la Escritura que somos más que vencedores. No porque nosotros somos muy inteligentes, pero porque la palabra nos dice que somos más que vencedores. Tal vez no lo merezcamos, pero fíjense lo tremendo que dice el 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ve? Dice en el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ve la importancia, tenemos que estar siempre unidos. Dice, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién necesita más? ¿Dios de nosotros o nosotros de Dios? ¿Quién es el maestro? ¿Quién son los alumnos? ¿Verdad que yo me estoy agarrando de ejemplo? ¿Verdad que somos aprendices? ¿Verdad? ¿Quién es el que se sienta en la banca cuando el maestro está enseñando? Yo quiero ser alumno, mientras que esté aquí en la tierra, ser alumno. Y cuando somos alumnos, vamos a aprender. Y cuando aprendemos, podemos enseñar a otros. Dice, estaba meditando. ¿Quién cree que se asemeja más? ¿La madre o el padre a Dios? Se los voy a decir. Me da pena, pero como hombres nos tenemos que fajar más los pantalones. Nos tenemos que fajar más los pantalones. Fíjese, la Escritura dice que nosotros somos la cabeza del hogar. Y Cristo es la cabeza de todos. Entonces, fíjese, si nosotros hacemos lo que nos corresponde, la esposa va a hacer lo que le corresponde. Pero fíjese, la mayoría tiene que ir cambiando y nosotros vamos a tener que seguir confesando. Tiene que haber más hombres que nos fajemos y hagamos lo que tengamos que hacer. Si en tiempo pasado no lo hicimos, de aquí en adelante sí lo vamos a hacer. Porque dice la Escritura, dice, ¿caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? No pueden caminar dos si no van de acuerdo. Y bien, ¿qué dice la Escritura? Si dos se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, sería hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Dios siempre va a respaldar su palabra. Si usted y yo hablamos su palabra, Él dice, hecho está. Y si usted y yo creemos la palabra, yo me imagino que Dios dice, eso me gusta, que crean mi palabra. Porque Él es capaz de hacerlo. ¿Se recuerda lo que le mencionaba de los jóvenes que fueron echados en el fuego en el horno de fuego? Dios los salvó. Y dice, por ser obedientes esos jóvenes, todo ese reinado se puso a pensar que tenían que obedecer. Dice, si 7 veces fue calentado, a veces el enemigo empieza a poner cosas. ¿Vamos a retroceder o vamos a seguir adelante? ¿Cuántas veces oraba Daniel? Y después que se dio cuenta de que lo iban a echar con los leones, ¿cuántas veces oraba?
Usted y yo como creyentes no nos debe detener nada. Si está lloviendo y hay que estar en cierto lugar, hay que estar en cierto lugar. Dice, estamos en el estado más favorable de todos los del resto de la nación. Ese calorcito no es nada. El enemigo siempre está echando curvas para desviar. Pero no, usted y yo debemos de enfocarnos en lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Si dice la palabra que somos más que vencedores, ¿por medio de quién? Si la palabra de Dios lo dice, eso se cumple. Porque la misma palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Lo que ya Dios ha dicho, eso se va a ir cumpliendo. Dice a veces personas, ¿tú crees que eso va a pasar? Dice, no importa lo que le preguntes, si la palabra de Dios dice que va a pasar, va a pasar. Ya ve que dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Quiero que vaya a Hechos 27, por favor. Hechos 27. Casi son puras escrituras conocidas que Dios está haciendo grandes cosas. ¿Tiene Hechos 27, por favor? Principiando en el 27 dice, Hechos 27, 27 dice, venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra y echaron las sondas. Y echando la sonda hallaron 20 brazadas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquirpe al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, Pero Pablo dijo al cinturón y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Estaba meditando en esta escritura, dicen, Dios siempre está al cuidado de cualquier persona. Dice, aún de los que no se han portado bien. ¿Por quién murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Es acepción? Si alguien tiene diferente color de piel, ¿qué pasa con él? ¿Dios le hará algún desaire? Dice, estaba meditando en esa escritura. Pablo, quiero seguir leyendo y ahorita le aclaro algo. Dice, entonces los soldados echaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a cada uno que comiese diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis porque por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esto iba a acontecer si permanecían en la nave. Dice, no podemos llegar en todo eso porque es cuando los de la embarcación van y despiertan a Pablo, porque perdón, esta no era la otra. Pero cuando las personas nos mantenemos en unidad y cada quien hacemos lo que nos corresponde, todo funciona bien. Pero cuando
unos hacemos o otros hacen y nosotros no hacemos, entonces no va a trabajar. Por eso es importante, ya ve que dice la Escritura, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? ¿Ve? Tenemos que estar haciendo lo que nos corresponde. Por eso dice, se recuerda que al principio le mencioné, ¿qué fue lo que dijo Saulo cuando Dios se le apareció? Isaías, ¿qué dijo cuando Dios quería enviar a alguien y no encontraba a nadie? Esas dos escrituras me han bendecido tremendamente porque lo que está diciendo, ¿qué es lo que quieres que yo realice? ¿O qué quieres, Dios, qué quieres lo que yo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que yo haga? Porque cuando el creyente le decimos a Dios qué Dios quiere que nosotros hagamos, Dios nos va a ir mostrando. Pero si nosotros le decimos a Dios, quiero hacer esto, ¿cuál trabajará mejor? ¿Lo que Dios nos dice o lo que nosotros decimos? Por eso es lo importante, ¿qué Dios dice? Aún dice, no tengo la escritura, pero se recuerdan cuando en aquel tiempo los discípulos dijeron, unos dicen que tú eres esto, unos dicen que tú eres esto, unos dicen que tú eres esto, y dicen, también él dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Eso es lo importante que debemos nosotros saber, ¿qué es Dios en nosotros? Porque van a venir, si no han venido con usted, van a venir con usted. ¿Qué es Dios para ti? Aquí en la iglesia usted puede responder, pero allá afuera le van a hacer preguntas. ¿Cuánto confías en tu Dios? Allá no va a estar nadie para que nos auxilie, vamos a estar solos. Por eso es importante, meditemos en la palabra, permanezcámonos en la palabra. Porque a veces la persona, ¿y por qué otros no permanecen? Dios trabaja individual, así es que no se preocupe. Si otros no lo hacen y nosotros lo hacemos, punto y cerrado. La palabra no le impide a nadie que la obedezca, pero va a depender de cada uno si la obedecemos. La palabra sigue siendo la misma. Y la palabra de Dios dice, aún personas dicen que este libro es anticuado porque no saben lo que encierra todo aquí. Usted y yo podemos estar aquí meditando, estudiando la palabra 200 años y nunca vamos a terminar de aprender lo que aquí está. Dice, y no está todo. Todo lo que Dios dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, no está todo aquí. Y usted dice, ¿cómo? Vaya allí que está en el libro de los Hechos, vaya al final. Es en el 28, Hechos 28. Hechos 28, 8, y dice lo que dice. 28, 28, perdón. ¿Lo tiene ya? Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran disgusto entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en esa casa alquilada y recibía a todos los que venían, predicando el evangelio de Dios y enseñando acerca del reino del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ve lo importante, cuando la persona habla la palabra, ¿quién es el que la confirma? De nosotros nomás va a depender hablar la palabra. Si usted y yo hablamos la palabra, despreocupémonos cómo es que va a acontecer. ¿Ya ve que dice, pondrá las manos sobre los enfermos? ¿Quién los va a sanar? Dios. ¿De quién es la palabra? De Dios. ¿Quién está comprometido a cumplirla? Dios. ¿Fallará él? No. Él nunca falla. Él mismo dijo, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre.
Y si Él es ayer, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, Él va a estar siempre disponible. ¿Cuándo le ha fallado Dios a usted? ¿Cuándo le ha regañado? Yo estoy convencido que cuando necesitamos una instrucción, si Dios nos la da, gracias. Pero a mí la Escritura dice que cuando somos corregidos no mucho nos gusta, pero es para nuestro propio provecho. Al momento tal vez no mucho nos gusta, pero cuando nos damos cuenta que, fuera para nuestro beneficio. Y la palabra de Dios siempre trae beneficios. Porque a veces personas dice la Escritura que es como espada de dos filos, y a veces la gente dice, no corta, mira. Lo que está escrito aquí tiene un poder que nadie se lo imagina. Y la palabra sigue siendo la misma. Dice, usted y yo estamos privilegiados porque aquí se nos ha enseñado la palabra total. No, lo que los pastores nos han enseñado es la palabra, no le han quitado nada. Ya ve que en ocasiones el pastor dice, no lo quiero decir, pero lo voy a decir. Pues qué bueno que lo diga. Si Dios se lo dijo de esa manera, que lo diga. Y al que nos toque, pues hay que agarrarlo. Porque no sé si les comenté, pero una vez hace tiempo Dios estaba ministrando por medio del pastor una palabra tremenda, y yo volteaba por todos lados a ver si estaba alguien que yo sabía que lo necesitaba. ¿Qué cree que Dios me dijo? Le dije, ¿qué buscas? Le dije al hermano fulano. Dice, lo que están hablando es para ti. Yo me encargo del otro hermano. Por eso me doy cuenta yo que a Dios no se le pasa nada. El otro día me estaba riendo yo mismo porque ya ve que si dice la Escritura, si un vaso de agua fría das a uno de estos pequeñitos, vas a recibir recompensa. ¿Será que por eso a mí siempre me gusta el agua fría? Aunque sea en cualquier tiempo, me gusta el agua fría, no sé. Pero la palabra dice, aún la palabra dice que es agua. Y nos lava, nos limpia. Nos pule, la palabra nos pule. La palabra nos guía. Nos da paz. Nos da gozo. ¿Ya ve que dice la Escritura? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso es importante, nunca dejemos de meditar en la palabra. Así como Dios le dijo a Josué, meditemos en la palabra. Cuando meditamos en la palabra, Dios siempre la sigue confirmando. No se preocupe si a usted le dicen lo que le digan, usted medite en la palabra, estudie la palabra. No importa en qué lugar esté, medite en la palabra, cómase la palabra. Almuerce la palabra, coma la palabra y cene la palabra. ¿No eran las tres veces que oraba Daniel? A veces uno, bueno, se tiene que trabajar en eso, pero a veces se dice, orar. ¿Cuánto fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos? ¿No pudieron qué? ¿Cuánto? Lo que nos está diciendo, ora una, u orar una. Dice, Daniel no oraba una, oraba 3. Pero dice, tenemos ejemplos en la palabra que cuando se hace lo que Dios dice, los resultados son tremendos. Y el enemigo, no se preocupe, dice, de lo tremendo, dice, si cuando hacemos la palabra, el enemigo se enoja. Y cuando no hacemos la palabra, el enemigo no hace nada, pero tampoco nosotros no podemos avanzar.
Agarremos desde la palabra de todas maneras. Cuando usted y yo agarramos la palabra, ponemos la palabra de Dios nos viene enseñando cuál es el siguiente paso. Los que saben cocinar, ¿verdad que no nomás echan los ingredientes así? Lleva un proceso. De igual manera, la palabra de Dios también lleva un proceso y tiene que entrar en el corazón. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón, empieza a haber un cambio. Cuando usted siembra una semilla, ¿cuándo se da cuenta que empezó a crecer? Hasta que sale de la superficie, ¿verdad? Allí empezó a crecer. Es lo mismo en lo espiritual. Dice la palabra que no vuelve a él vacía. Si usted habló la palabra a alguien, no se preocupe. La palabra va a producir. Y usted dice, ¿y cuándo? No se preocupe cuándo. Lo que sí, nomás dele gracias, Señor. Porque yo sé que esa palabra va a producir tal vez en el esposo, la esposa, los hijos, la suegra. Oye, a veces yo soy bien preguntón, ¿por qué no le echan al suegro más que a la suegra? Yo no sé, yo pregunto. Casi el 80 o 90% suegra. A la suegra. ¿Y el suegro? A lo mejor es el que merece más. Yo no sé, pero yo voy a seguir preguntando porque yo les pregunto a personas y no me dicen. Porque antes de que yo fuera abuelo, le decía, ¿qué se siente ser abuelo? No sé. Y sí es cierto, hasta cuando usted llega a ese nivel, se da cuenta qué es. Es otro nivel. Hace tiempo me dijo una hermana que viene aquí, ella es bisabuela. A la hija le dio cierta cantidad en su cumpleaños y la hija de su hija, que es su nieta, como la semana también cumple años. Y a la nieta le dio doble cantidad. Y la hija le dice, ¿y por qué le das a mi hija doble? Soy doble mamá para ella. Y como la nieta ya tiene hijos, le digo, y cuando se cumple años su nieto, porque es niño, cuando cumple años su nieto, ¿qué va a hacer? Su bisnieto, perdón. Pues le voy a dar 3 veces, ¿eh? Lo que sí le quiero decir, dice, cuando usted hace algo para el Señor, del Señor, prepárese porque va a recibir recompensa. Si ningún humano le valora lo que usted ha hecho, no se preocupe, Dios sí lo valora. Y Él va observando, va acumulando todo lo que usted ha hecho. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Ve? Estar firmes. Dice, lo tremendo que me gusta en la escritura de la armadura, dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Eso me dice a mí, me ha vencido tremendamente, que debemos de estar listos para el siguiente paso. Y la palabra siempre va a ser la misma. La palabra de Dios nunca cambia, pero sí cambia a las personas. Y cuando las personas necesitamos un cambio, ir a la palabra. Necesitamos una respuesta, ir a la palabra. Necesitamos un regaño. Como que eso no les gustó. Pero si necesitamos, va a ser la corrección más adecuada por medio de la palabra. Eso es lo tremendo. Y dice, ya me dijeron, ya te tienes que callar. Así es que los que están allí en línea también ya me dijeron, te queda muy poquito tiempo. Gracias por estar sintonizado. Próxima semana también estaremos aquí. Tal vez yo no voy a estar ministrando, pero la palabra sí va a ser ministrada. Y la palabra de Dios es la que causa el cambio.
Y el cambio lo necesitamos todos. Así es que bendecidos, y cada día la palabra siempre viene. Si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón, este es el día que a Dios lo ha preparado. Y quiero que repita después de mí esta oración. Gracias, Padre, por este día glorioso. Estoy agradecido por ello. Y gracias por aceptarme a tu familia. Lo considero un privilegio ser parte de tu familia, ser tu hijo, tu hija. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por considerarme tal. Te agradezco por ello y te doy honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecido, si usted nunca había hecho esta oración, Dios le considera un hijo, una hija de Dios, y de aquí en adelante su vida será totalmente diferente. Bendecidos y